En toda la Biblia hay solo dos hombres que jamás conocieron la muerte. Dos hombres que, en lugar de descender al polvo como todos, fueron llevados directamente por Dios al cielo. Uno de ellos fue el profeta Elías, arrebatado en un carro de fuego. Y el otro fue Enoc. Pero lo más sorprendente es que Enoc aparece en la Biblia con apenas unas pocas frases. No se nos cuentan grandes hazañas militares. No se nos habla de milagros espectaculares. Su vida se resume en estas palabras. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Un versículo breve. Un misterio que ha desconcertado a generaciones enteras. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Cómo vivió para ser considerado digno de algo tan extraordinario? ¿Por qué Dios decidió llevárselo sin que viera la muerte? A lo largo de los siglos, la historia de Enoc ha despertado preguntas que van más allá de la religión. Preguntas sobre la vida, la fe, y lo que significa estar verdaderamente cerca del Creador. Algunos lo ven como un profeta del juicio venidero. Otros, como un ejemplo de fe inquebrantable en medio de un mundo en decadencia. Y muchos lo recuerdan simplemente como el hombre que no murió. Pero detrás de ese misterio se esconde algo más profundo. Un mensaje que sigue resonando hoy, miles de años después. Porque Enoc no fue un mito. Fue un hombre real, de carne y hueso. Un hombre que vivió en una época de oscuridad y eligió caminar en una dirección diferente. Y quizás, al escuchar su historia, descubras que su mensaje no es solo sobre el pasado, sino también sobre tu propio presente y tu futuro. Hoy exploramos juntos su vida, su legado y el enigma de su desaparición. Una historia tan breve en la Biblia, pero tan poderosa, que sigue inspirando a millones en todo el mundo. Acompáñame en este viaje, porque la vida de Enoc podría ser una de las claves más misteriosas y esperanzadoras de toda la Escritura. Para comprender quién fue Enoc, debemos viajar al inicio mismo de la historia. La Biblia nos dice que Enoc fue descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Un linaje distinto al de Caín, marcado no por la violencia, sino por la búsqueda de Dios. Era una época en la que la tierra aún era joven. Las primeras generaciones de hombres poblaban el mundo, hombres que todavía conservaban la memoria fresca del Edén. Algunos quizás escucharon con sus propios oídos los relatos de Adán, sobre cómo era caminar en el huerto junto al Creador. Pero con el paso de los siglos, aquella cercanía comenzó a desvanecerse. Los descendientes de Adán se multiplicaron, y con ellos también creció la maldad. La corrupción y la violencia empezaron a extenderse como una sombra sobre la humanidad. El libro del Génesis nos muestra que estos fueron tiempos de decadencia. Las personas buscaban levantar ciudades, imponer su poder, hacer su propia voluntad, pero se iban alejando cada vez más de Dios. En ese escenario nació Enoc. Un mundo en tensión, por un lado, el recuerdo aún vivo del paraíso perdido. Y por el otro, una humanidad que caminaba a pasos acelerados hacia la oscuridad. Lo interesante es que, aunque todo apuntaba hacia la caída, Dios seguía levantando hombres que lo buscaran. No todos se rindieron al mal. No todos se conformaron con un mundo que había olvidado a su Creador. Y entre ellos, Enoc brilló de una forma distinta. Él no fue un rey poderoso, ni un constructor de ciudades, ni un guerrero. No se le conoce por hazañas terrenales. Su diferencia radicaba en algo mucho más sencillo, pero también mucho más profundo. Su relación con Dios. Imagina por un momento aquella época. Los días se extendían más que los nuestros. Las generaciones vivían cientos de años. Adán mismo vivió más de 900 años. Esto significaba que las primeras familias podían escuchar de primera mano la historia de la creación, del Edén, de la caída. Pero con cada generación, esa voz se hacía más lejana. La fe se debilitaba. La maldad crecía. Y fue justo allí, en medio de ese contraste, cuando apareció Enoc. Un hombre común en apariencia, pero con una fe extraordinaria. Él no se dejó arrastrar por la corriente de su tiempo.
No buscó la gloria de los hombres, sino la amistad del Creador. Mientras otros se distraían con las preocupaciones de la vida, Enoc eligió mirar hacia arriba. El autor de Hebreos lo resume con estas palabras. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 5. Esto es lo que lo distingue de su generación. Mientras el mundo se hundía en violencia y orgullo, Enoc caminó en una dirección diferente. La dirección de la fe. Y esa decisión marcaría no solo su vida, sino también su destino eterno. El Génesis nos presenta a Enoc de forma sencilla, casi en silencio. No nos habla de sus obras materiales. No describe conquistas, construcciones ni victorias humanas. Lo único que resalta de él es una frase. Y caminó Enoc con Dios. Génesis 5 y 22. Pero, ¿qué significa realmente esa expresión? Caminar con Dios no es un acto físico. Es un estilo de vida. Es decidir que cada paso, cada palabra, cada pensamiento, tiene dirección hacia el Creador. Enoc vivía en un mundo que se alejaba día tras día de Dios. Y, sin embargo, él eligió una senda distinta. No fue un hombre perfecto, porque ningún ser humano lo es. Pero sí fue un hombre que, en medio de la corrupción, buscó la pureza. En medio de la violencia, buscó la paz. En medio del orgullo, eligió la humildad. La carta a los Hebreos nos da una clave fundamental sobre su vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Esa era la esencia de Enoc, fe. Una fe que no se conformaba con palabras, sino que se expresaba en cómo vivía día tras día. Imagina a Enoc en sus jornadas cotidianas, trabajando la tierra, criando a su familia, compartiendo con su pueblo, pero siempre con el corazón puesto en lo eterno. Cuando otros veían solamente lo visible, él miraba lo invisible. Cuando otros se dejaban seducir por la riqueza y el poder, él encontraba riqueza en la comunión con Dios. El apóstol Judas lo menciona como profeta. Esto nos muestra que su caminar no fue pasivo. Enoc no solo vivió en intimidad con Dios, sino que también alzó su voz para advertir sobre el rumbo de la humanidad. El mundo de Enoc estaba lleno de hombres que corrían detrás de sus propios deseos. Y, sin embargo, su presencia era como un contraste. Una luz que brillaba en medio de la oscuridad. La gente lo miraba como un hombre distinto. Algunos lo admiraban. Otros lo despreciaban. Pero nadie podía ignorarlo. Enoc no buscaba fama ni reconocimiento. No necesitaba honores ni riquezas. Su única meta era simple, pero a la vez extraordinaria. Caminar cada día más cerca de Dios. Y poco a poco, esa búsqueda silenciosa se convirtió en el sello de su vida. Cada día que pasaba, la presencia de Dios se volvía más real. Cada paso que daba, lo acercaba un poco más a lo eterno. Enoc no fue recordado por levantar ciudades, sino por levantar su mirada al cielo. No fue reconocido por acumular riquezas, sino por acumular fe. No fue conocido por cambiar la historia con guerras, sino por cambiar su destino con obediencia. Ese fue el secreto de su vida. Un hombre común, con una fe extraordinaria. La vida de Enoc no se limitó a caminar silencioso con Dios. Su fe lo llevó más allá. Lo transformó en un profeta, un hombre que recibió visiones del futuro. En el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, encontramos un pasaje único. Allí se nos dice que Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca del juicio que vendría sobre la tierra. Sus palabras fueron estas: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Judas 1, 14-15. Este testimonio nos revela algo sorprendente. Enoc no solo vivió en intimidad con Dios, sino que también recibió visiones de lo que estaba por venir. Dios le mostró que la maldad no quedaría sin respuesta, que llegaría un día en el que la justicia del Creador se manifestaría sobre toda la tierra. Piensa en lo profundo de este mensaje. Estamos hablando de un hombre que vivió en las primeras generaciones de la humanidad. Y, sin embargo, ya anunciaba un juicio que se cumpliría miles de años después. Su voz fue como un trueno en medio de un cielo despejado. Una advertencia en tiempos en que la gente se dejaba llevar por la corrupción y la violencia. No todos lo escucharon. Algunos se burlaron. Otros lo ignoraron. Pero hubo quienes quedaron impactados por la fuerza de sus palabras. Enoc no buscaba convencer con argumentos humanos. Él hablaba con autoridad divina. Sus palabras eran claras, directas, y penetraban el corazón de quienes estaban dispuestos a escuchar. Y lo más impresionante es que su mensaje sigue siendo actual. Porque lo que Enoc vio, lo que anunció, aún resuena como un recordatorio de que Dios observa, y de que un día traerá justicia. Podemos imaginarlo de pie frente a su pueblo, hablando con sencillez pero con poder, diciendo: el Creador no ignorará para siempre la maldad. El día llegará. Por eso, volved a Él mientras aún hay tiempo. La vida de Enoc nos muestra que caminar con Dios no es retirarse del mundo, sino vivir en él con una visión distinta. Una visión que permite ver más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. Sus profecías eran un eco del corazón de Dios. Un recordatorio de que, aunque la humanidad se hundiera en la injusticia, la última palabra siempre sería del Creador. Enoc no tenía un ejército. No tenía riquezas ni poder político. Pero tenía algo mucho más grande. Una fe que lo conectaba con el cielo. Y una voz que hablaba con la autoridad de lo eterno. Ese fue el legado de sus revelaciones. Un hombre que, en medio de un mundo en decadencia, se convirtió en profeta de esperanza y advertencia. Hasta aquí hemos visto a Enoc como un hombre diferente, un profeta, alguien que caminaba cada día con Dios. Pero lo más sorprendente de su vida todavía estaba por suceder. El libro de Génesis lo relata de manera breve, casi en silencio, pero con una fuerza que resuena a través de los siglos. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Una sola frase y, sin embargo, un misterio insondable. No se nos da una explicación detallada. No se habla de enfermedad, ni de vejez, ni de sepultura. No se nos describe ningún funeral. Simplemente, Enoc desapareció. Imagina la escena. Un día cualquiera, como cualquier otro, Enoc salió a caminar, como siempre lo hacía. La gente esperaba verlo regresar, pero esta vez, nunca volvió. Familiares, vecinos, amigos comenzaron a buscarlo. Lo llamaron por su nombre. Fueron a los lugares donde solía orar. Recorrieron los campos que él frecuentaba. Pero no había rastro. Enoc se había ido. Algunos se quedaron confundidos, tratando de hallar explicaciones humanas. Otros, en lo profundo de su corazón, sabían que había sucedido algo divino. Que Dios mismo lo había tomado para sí. El autor de Hebreos lo confirma siglos después. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Hebreos 11:5. Una experiencia única. Un misterio que no se ha repetido muchas veces en la historia sagrada. Un hombre que no probó la muerte, sino que cruzó directamente hacia la eternidad. Su desaparición no fue un accidente, ni un castigo. Fue un testimonio. Un sello de aprobación divina. Un recordatorio de que la fe agrada a Dios de una manera que trasciende lo humano. Podemos imaginar la impresión que causó en su generación. El hombre que siempre parecía estar más cerca del cielo, ahora literalmente había sido llevado al cielo.
Su vida ya había sido distinta, pero su partida lo convirtió en un misterio eterno. El hombre que caminó con Dios, y que un día, simplemente, ya no estaba. No dejó tumba. No dejó restos. No dejó señales. Solo dejó un ejemplo vivo de lo que significa vivir en comunión con Dios, hasta el punto de ser tomado por él mismo. La historia de Enoc no terminó con su desaparición. En realidad, ese fue solo el inicio de su legado. Lo extraordinario de su vida no fue únicamente que Dios lo llevara sin ver la muerte, sino la manera en que vivió. La Biblia no nos da largas descripciones sobre él, pero lo poco que nos dice es suficiente para dejar una huella eterna. Enoc caminó con Dios. Ese fue su secreto. Ese fue su legado. Mientras el mundo buscaba riquezas, Enoc buscaba la presencia de Dios. Mientras otros se dejaban llevar por la corrupción, Enoc eligió vivir en pureza. Mientras la mayoría olvidaba al Creador, él decidió estar más cerca de él cada día. Su vida nos enseña que la fe verdadera no depende de multitudes, ni de grandes escenarios, ni de títulos humanos. La verdadera fe se construye en lo secreto, en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones de cada día. Por eso, Enoc sigue siendo un ejemplo para cada generación. Nos recuerda que sí es posible caminar con Dios en un mundo que se aleja de Él. Que sí es posible vivir en integridad cuando todos alrededor eligen la corrupción. Que sí es posible tener esperanza, incluso en medio del caos. La carta a los Hebreos dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese fue su verdadero triunfo. No las riquezas. No los logros humanos. No el reconocimiento de su tiempo. Su victoria fue vivir una vida que complaciera al Creador. Y ese es el legado que nos deja hoy. La invitación a caminar más cerca de Dios. A vivir con fe en medio de la duda. A mantenernos firmes en un mundo que parece derrumbarse. Quizás no todos entiendan tu fe. Quizás algunos se burlen o te ignoren, como lo hicieron con Enoc. Pero lo que importa no es la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. La historia de Enoc sigue viva porque nos habla de lo eterno. Nos recuerda que no estamos hechos solo para lo terrenal, sino también para lo divino. Que hay una dimensión más allá de lo que vemos. Enoc no fue un mito, ni una leyenda inventada. Fue un hombre real, que eligió caminar con Dios, y cuyo ejemplo atraviesa los siglos para inspirar a todos los que escuchan su historia. Ese es su legado. Ese es el mensaje que permanece. Caminar con Dios es el mayor propósito que puede tener la vida humana. La historia de Enoc nos deja un mensaje eterno. No se trata solo de un hombre que no conoció la muerte. Se trata de cómo vivió. Un hombre común, en una época oscura, que eligió caminar cada día más cerca de Dios. Y ese caminar lo llevó más allá de lo que ningún otro hombre había experimentado. Su vida nos recuerda que lo que define nuestro destino no son las riquezas, los logros, ni la fama, sino nuestra relación con el Creador. Enoc desapareció de la tierra, pero nunca desapareció de la historia. Su ejemplo sigue resonando, atravesando generaciones, como un susurro que nos invita a vivir con fe, esperanza y entrega. Tal vez nunca entendamos por completo el misterio de su traslado. Tal vez nunca sepamos cómo fue ese instante en que Dios lo tomó para sí. Pero lo que sí sabemos, es que el mismo Dios que caminó con Enoc también está dispuesto a caminar con nosotros hoy. Ese es su verdadero legado. Mostrarnos que la comunión con Dios es posible, real y transformadora. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con tus seres queridos. Dale un me gusta a este vídeo para que llegue a más personas. Y, por supuesto, suscríbete al canal, porque juntos seguiremos explorando las historias más poderosas y misteriosas de la Biblia. La vida de Enoc fue breve en palabras, pero inmensa en significado. Y quizás, al recordarla, descubramos que nosotros también estamos llamados a vivir de una manera distinta. A caminar, paso a paso, con Dios.